Vamos a orar, hermanos. Sí. Amén, amén. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche, el privilegio que nos das de estar juntos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender de tu palabra, Señor. Queremos conocerte más, queremos estar fieles, no queremos ser engañados por nadie ni por nada, Señor. Padre, pedimos que sea tu Santo Espíritu dirigiendo esta clase, Señor, abriendo el entendimiento de nuestras vidas y ayudándonos en todo lo que necesitamos, Padre. Te damos gracias. En nombre de Jesús, amén y amén. Ok, ya no me acordaba, pero me recordé que el hermano Daniel iba a comenzar ahí a decir algunas cosas, también mi hermano Gerardo, y no sé si todo. Él iba a entrar a la clase, ya me recordé. Yo empecé, el hermano Danilo es el que quedó pendiente. Ah, sí, yo voy a continuar ahí con algo que tenía anotado. Sí. Era la clase pasada, que fue la clase 18. Miramos un poco sobre la teología liberal. Correcto. Y entonces mencionaba algo de que había visto yo. Sí. Y había hecho una como pregunta, pero no sé si la supe hacer la pregunta pero al final siempre me quedé con la duda. Sí. ¿Verdad? Porque en resumen, me recuerdo que aún estábamos por Tegucigalpa y creo que vos conocías al tipo que hablaba, que era de esa misma cesta, que decía que él podía hacer de todo y siempre era salvo. ¿Te recuerdas? El que vendía, sí. El que vendía productos naturales y todo. Entonces, prácticamente yo me refería a eso, no tanto a la iglesia o la doctrina que ellos manejaban, sino que a la forma de vivir ellos, la vida cristiana. Porque yo decía que podían hacer cualquier cosa y ellos siempre iban a ser salvos. Entonces, la vez pasada, por aquí también me tocó un caso, ¿verdad? Es un hombre que también trabaja como entrenador. Sí. Y prácticamente es de esa misma línea, de esa iglesia. Sí. Y entonces, pero ya ahí en ese caso, lo que hice fue prepararme un poco, sí, ¿verdad? Con citas bíblicas y todo, pero iba bastante preparado porque supuestamente nos íbamos a reunir con otros que también son cristianos, pero ya me habían hablado a mí sobre ese punto y entonces que ya prácticamente lo tenían y eran personas que no tenían mucho conocimiento de la palabra. Sí. Y entonces, y ahí es donde tiende a hacer mella, se podría decir, o a hacer dudar, sí, a los que son nuevos en la fe. Este tipo de personas que salen diciendo un montón de cosas, pero esa vez él no se presentó, ¿verdad? Otro tipo. Y entonces que dice que puede hacer también todo lo que él quiera, que ya el Señor nos bendijo y es más, ni en el saludo hay necesidad, dicen, de decir Dios te bendiga, sí, ¿verdad? Entonces, yo esa vez me preparé, pero la realidad es que no se presentó en la reunión que íbamos a tener. Pero digo, y me pongo a pensar, ¿verdad? Una, sobre la situación de que ahora esto le llaman el cáncer del cristianismo a la teología liberal. Sí. Y la realidad, porque dice, no es que no vienen de afuera, sino que salieron de adentro de nosotros. Sí. ¿Verdad? Y entonces, ahora la realidad que una de las cosas que yo miro es de que cuando uno viene al conocimiento de la verdad, lo que viene a morar en nuestra vida es el Espíritu Santo. Sí. Y es prácticamente para comprender primeramente los propósitos de Dios y su palabra. Sí. Entonces allí pienso que si verdaderamente ellos no conocen al Señor o no ha venido a morar el Espíritu Santo a sus vidas,
siempre van a estar pensando de una manera incorrecta o totalmente desviada. Correcto. ¿Verdad? Porque uno prácticamente desde que comienza la vida cristiana, uno viene al conocimiento de la verdad, pero también viene comprendiendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Sí. Entonces, pero entra en juego el Espíritu Santo que habita en nosotros. Correcto. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Así es. Ok, quisiera explicarles o volver a recordarles. Les voy a hablar de 3 doctrinas. Una se llama el universalismo. El universalismo dice que todo mundo es salvo y que no necesitamos nada, que ya Cristo pagó, o sea, no importa si eres cristiano o no eres cristiano, Él ya murió para salvar a todos y que todo mundo es salvo, y ellos pues tienen otro tipo de doctrina, pero lo más importante de ellos es que dicen que ya todo mundo es salvo. Ese es universalismo. Ahora, el otro se llama hipercalvinismo. Nosotros ya vimos que era el calvinismo, que dicen que Dios escoge a unos para salvar y a otros para el infierno. El hipercalvinismo es el extremo. Eso se ríen y dicen que a los que escogió para el infierno, que Dios se goza ahí, que se estén muriendo allá, que estén quemándose. Y ellos dicen que hagan lo que hagan, ellos son salvos. El liberalismo o la teología liberal enseña que lo importante es la razón. Si yo pienso que fumar marihuana no es pecado, no me importa lo que la Biblia diga, yo puedo fumar marihuana. Entonces, ahora, a lo mejor esas 3 doctrinas en algún momento pueden estar medio unidas, pero son 3 cosas diferentes. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cómo saber cada una de ellas? Pues a menos que los escuchemos, qué es lo que dicen, ¿verdad? Si alguno dice, hombre, yo tener 2 mujeres no es problema y soy cristiano, porque mi razón me dice que no es problema que tenga 2 mujeres. Ah, bueno, ese tipo es de la teología liberal. Si otro dice, mire, ya todos somos salvos, nadie necesita hacer nada, ese es el universalismo. Y si la persona dice que haga lo que haga, ya fue escogido por Dios, ese es hipercalvinismo, porque los calvinistas no dicen así. Los calvinistas dicen que si escogió Dios, no vas a andar en pecado, vas a andar en santidad. Pero el hipercalvinismo dice que la persona puede hacer lo que quiera y él siempre va a estar salvo porque ya fue escogido por Dios. Entonces, un poquito, pues, en base a lo que el hermano Danilo hablaba, les quería recordar o aclarar que hay ese 3 tipos de doctrina que de alguna manera se parecieran, pero son distintas. No sé si alguien más quiere agregar algo o quiere preguntar algo de la teología liberal, ¿verdad? Vimos que la teología liberal está haciendo mucho daño. Como dice el hermano Danilo, algunos le llaman que es el cáncer. Pero con las enseñanzas que se están dando, entonces es muy peligrosa. Ahora, a mí me interesa, hermano, inclusive quiero decirle, hoy vamos a ver la teología de la prosperidad. Y a mí me interesa, en realidad, inclusive después de esto, darle acerca de las herejías
y de las falsas doctrinas que hay de las diferentes, ¿verdad?, grupos, sectas, porque estamos hablando enseñando acerca de la hermenéutica, es la interpretación bíblica. Entonces es importante que unido a esto podamos ver algunas sectas que enseñan, porque nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, y escuchar bien lo que están enseñando. Mire, fíjese lo que le voy a decir ahorita. Yo escuché a un pastor muy reconocido, no les voy a decir el nombre, pero dijo, cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, oiga lo que dijo, hermano. Quiere decir que algunos, dice, en el cielo no van a poder ver al Señor. Y la verdad es que no sé si ustedes logran entender lo que dijo. Se lo voy a repetir. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y él dijo esto: en el cielo van a haber personas que no van a poder ver al Señor. ¿Qué entiende usted por eso? A ver, alguno que me diga si entendió o no entendió nada lo que quiere decir con eso. Hermano Darío. Pastor, bendiciones, sí. Bendiciones. Bueno, yo entiendo que él quiere explicar como que todos vamos a ir al cielo aún sin andar en santidad, pero solo los que andemos en santidad podremos ver al Señor. Wow, esa es una herejía terrible y eso es lo que quiso decir. Sí. Y la gente aplaudió. O sea, que vamos a ir al cielo igual aunque no andemos en santidad. Correcto, todo el mundo va y los que no vivieron en santidad, lo único que no lo van a poder ver, pero van a gozar de todo. Es bien tremendo y uno debe de escuchar lo que dice. Creo que la vez pasada les dije también de otro que estaba en la televisión con dos periodistas cristianos y dijo, a ver, pastor, ¿qué es lo que usted nos va a revelar? Dijo que cuando Cristo dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, él no cumplió eso. Nos han tenido engañados y se quedaron los dos así. A ver, dice el pastor, explíquenos. Dice, ¿cómo iba a cumplir si él estuvo tres días muerto? Y se quedaron, wow, dice, ¿cómo nos han engañado los pastores? Y yo dije, qué gente más ignorante. Si es que Jesús es Dios. Como hombre murió, como Dios, Él está en todos lados. Y lo que Él prometió lo cumplió. Él estaba esperando como Dios al hombre en el paraíso. Entonces, uno debe estar atento, hermano, a escuchar. Porque oiga cómo los envolvió diciéndole, pero si es que él tuvo 3 días muerto, él no cumplió. Entonces uno debe de estar en realidad atento. Y eso es lo que a mí me interesa con esta clase, hermano. De que Pastor, nosotros aprendamos. Mi hermano Cantillano. Sí, pues prácticamente ahí lo toman como una promesa, ¿verdad? Sí. Y eso no fue una promesa, eso fue un decreto. El Señor cuando se refiere es por un mandato, por decreto, no es por promesa, ¿verdad? O que se iba a cumplir de que ya ibas a estar conmigo. Es de que sí, en realidad estaría con Dios, ¿verdad? Estaría con Jesús, prácticamente. Sí. En realidad, a veces nosotros... En realidad, sí, hermano, a veces esa es una declaración que el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es una verdad que se cumplió, ¿verdad? Esa es una verdad de la palabra del Señor
que se cumple y que ese es el primer lavado con la sangre de Cristo, que recibió la salvación allí en la cruz, ¿verdad? Y sin haberse bautizado el hombre, pero recibió la promesa. Ok, no sé si hay algo más, hermanos. Si no, vamos a... El hermano Danilo levantó la mano. Mi hermano Danilo. Sobre el peligro que uno tiene que observar, y es de que dice la palabra que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Sí. Eso es lo más tremendo, ¿eh? Que no es algo que viene un peligro de afuera, sino que ya sale de adentro. ¿Ah? Así es, sí. Casi siempre, pues aunque pueden venir también de afuera, pero muchas de las falsas doctrinas, de las herejías, de la apostasía. La apostasía es alguien que conoce la verdad y que después la anda negando. Entonces, sí, esta es la verdad, por eso es que nosotros debemos de estar atentos en la misma iglesia y defender la fe, ¿verdad? Defender. Porque el diablo está interesado en traer confusión a las iglesias, hermano. Y si nosotros estamos aprendiendo un poco, es para que podamos entender eso. No para que nos creamos más que los demás o que sabemos más que los pastores, sino para defender la fe y para estar atentos a cuidar la obra de la iglesia, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a los que puedo, cuando tengas que tomar una decisión, si tu mente te dice algo y la palabra te dice otra cosa, tienes que obedecer la palabra y no tu mente. Entonces, por ejemplo, yo les pongo ejemplo así. Si tu mente te está diciendo que dividas la iglesia, vea la palabra a ver si Dios te está llamando a que dividas la iglesia. Porque lo que la palabra dice es que más bien defendamos y guardemos la unidad, y cualquier otra cosa que sea, cualquier decisión que vayamos a tener, no es lo que pensemos, sino lo que la palabra nos enseña. Por eso es que es importante conocer la palabra. Entonces, si a lo mejor por ahí entre la iglesia descubrimos que anda alguien hablando de estas cosas que estamos aprendiendo, entonces debemos de tener mucho cuidado, y es más, y a través de la palabra decirle, a ver, ¿dónde es que dice la palabra eso? De que la razón es más importante que la Biblia, ¿verdad? Y entonces, esa fue una de las cosas que Martín Lutero se levantó contra la iglesia, porque estaba degenerada diciendo que los hombres eran los que decidían sobre la Biblia. Y es la Biblia la que decide. Es Dios el que decide, no el hombre, porque ya pues se creían. Esa fue la perversión de la iglesia allá en el siglo IV, que empezó la corrupción de ellos, hasta que vino la división, la separación en el tiempo de Martín Lutero, allá en 1517. No sé si hay algo más, hermanos. Hermano Gerardo, algo no. Vamos a entrar entonces en la otra materia. Vamos a ver aquí. Ok. Clase 19. Teología o evangelio de la prosperidad. De las dos maneras se conoce, o hay una más, que aquí lo vamos a ver. Filipenses, yo quería, porque saben que en la teología de la prosperidad dice que un verdadero cristiano nunca puede pasar pobreza, nunca puede pasar enfermedad, y lo que dicen es que si acaso el cristiano está enfermo, es que está en pecado.
es que no le está agradando a Dios. Cualquier tipo, hasta una gripe. Y que si la persona tiene problemas económicos, es que en realidad tal vez no es ni cristiano, porque el cristiano debe estar siempre prosperado. Entonces dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:12, solo quise traer unos pasajes. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, él dice, bueno, yo sé que es vivir pobremente, pero sé también que es estar en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. O sea, pero la de prosperidad dice que el cristiano no puede tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo escuché un predicador, hermano, que dijo, si estás en una iglesia que tiene menos de 1000 miembros, esa no es iglesia de Cristo. Wow, dije yo, qué tipo más soberbio y más ignorante. Porque les voy a decir algo, hermano. Ninguna iglesia comienza con 1000 miembros. Las iglesias comienzan con 3, con 5, con 8, con 10. En realidad, a menos que un pastor le den un lugar donde ya hay 200, 300, pero cuando esa iglesia comenzaron en un garaje, en una sala o en un templo con 5, con 10, con 15. Entonces digo yo, qué hombre más ignorante y más soberbio. Así dijo, hermano. Si estás en una iglesia que tiene menos de 1000 miembros, esa no es iglesia de Cristo. Porque las iglesias de Cristo están prosperadas con más de 1000 miembros. Y es algo absurdo. Entonces, bueno, esto les relaciona un poquito de lo que dijo ese hombre, pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, yo he vivido pobre y también yo sé que es tener abundancia. Yo he sido enseñado por todo para estar saciado o para tener hambre. Y entonces también saben, hermanos, el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne que le abofeteaba. Y para algunos estudiosos, él posiblemente tenía una enfermedad y esto no le permitía gloriarse a él porque tenía problemas. Entonces, para la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, pues Pablo no hubiera sido cristiano, porque él pasó infinidad de problemas. Y dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, la vida cristiana, Dios no ha prometido riquezas, ¿verdad? Dios ha prometido que estamos bendecidos espiritualmente y que también podemos tener bendiciones materiales, pero no es verdad que lo que Dios dice en su Biblia es que todos debemos de ser ricos o millonarios y que si somos cristianos nunca vamos a tener ni siquiera una gripe. Eso no es bíblico, ¿verdad? Eso no es bíblico, pero es parte de lo que enseña esta gente. Y Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, el hecho de que alguien tenga un carro no es que está más bendecido que otro. Los cristianos estamos bendecidos. Esa es como una extra ahí, ¿verdad? Una cosa material aquí en la tierra. Pero en realidad nosotros somos bendecidos. Si yo oigo a alguien que dice, hermano, usted está bendecido porque tiene un carro. No, nosotros estamos bendecidos por Dios,
tenemos la bendición espiritual. Ya nos bendijo, ¿verdad? Con bendiciones espirituales. Entonces vamos a ver algunos puntos del Evangelio de la Prosperidad, porque hay que estar atentos por si por ahí escuchamos. Ahora, hermano, yo estaba pensando que hay como un hilo que puede diferenciar. La verdad es que Dios quiere nuestra prosperidad y nuestra bendición. No quiere decir que Dios va a ir al otro extremo, que lo que quiere es que vivamos en miseria, en pobreza rotunda, ¿no? Pero hay un hilo entre la verdad de la palabra y lo que enseña la teología de la prosperidad. Porque es verdad que Dios quiere tenernos bendecidos, somos sus hijos, ¿verdad? Pero no es esa parte material no es lo más importante de parte del Señor. La teología de la prosperidad, también conocida como evangelio de la prosperidad o palabra de fe o movimiento de fe, es una corriente dentro del cristianismo evangélico y pentecostal que sostiene que la voluntad de Dios es que los creyentes vivan con salud, riqueza y éxito personal. Esas son las tres cosas que son clave, ¿verdad? Y que lo hablan. Con salud, riqueza y éxito personal. Vamos a ver las características. Número 1, énfasis en la prosperidad material y física. Enseña que la bendición divina se manifiesta en prosperidad económica, salud y bienestar. Se interpreta la pobreza o la enfermedad como signo de falta de fe o desobediencia. Así que si una persona no está rica, es que no tiene fe o es que es un rebelde. Por eso es que no está rica, no tiene los mejores carros, no es dueño de casas, no hace negocios. Y bueno, sabemos que eso es una energía. Número 2, la fe como fuerza o ley espiritual. Se considera que la fe tiene poder creativo. Lo que uno declara o confiesa con fe puede hacerse realidad. Confiesa y recibe. La palabra hablada tiene un papel fundamental. Declarar, proclamar las bendiciones, dice, atrae la prosperidad. Yo les decía, hermano, que hay como un hilo, porque la fe en realidad es algo poderoso, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron a una líder de música que cuando el pastor aquel que estaba muriendo y murió, ¿cómo se llama, hermano? ¿Recuerdan? El cantante. Julio Melgar. Julio Melgar, correcto. Melgar. Ella dijo, no aceptamos un no en la vida de él. Ahora, eso no puede ser. Ahora, podemos orar por fe. Yo creo que ustedes y yo hemos orado por fe. Yo he orado por gente enferma y se ha sanado en realidad, pero yo no digo, no acepto un no, Dios, de parte, no. Yo decreto que tiene que ser así. No, es conforme a la voluntad del Señor. Yo tengo fe, pero entiendo que es la voluntad del Señor. El problema de la prosperidad es que ellos dicen, yo decreto, ¿verdad? Y algunos han quedado, por ejemplo, el pastor Maldonado de Miami, un día venía un huracán
Y él dijo que él decretaba que ese huracán se destruía y más bien fue de los que más daño hicieron. Entonces, esta cosa de la prosperidad, la teología o el evangelio, pone eso así. Ahora, fíjense bien, les decía que para mí hay como un hilo, porque si te preguntan, pues no tenés fe. Si la fe es poderosa, sí, y debemos andar por fe y debemos de declarar por fe, pero reconociendo la voluntad soberana de Dios. Eso es importante. Y ellos no la reconocen porque ellos dicen, yo decreto que eso es así, punto, que no se va a morir. No, y no, nosotros no tenemos esa autoridad, ¿verdad? Solo Dios. Okay. Más bien más rápido se murió. Ajá, más rápido, es cierto. Después vamos a dar oportunidad ahí, pero es cierto lo que dice el hermano Danilo, se murió más rápido. Ok. 3, la siembra y la cosecha. Se promueve la ley de la siembra, especialmente con dinero. A la iglesia o a los ministerios traerá multiplicación de bendiciones. Se usa con frecuencia el texto bíblico Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora miren, hermano, yo creo que ustedes y yo, ¿verdad? Yo lo creo y he predicado que hay una bendición en la siembra y que Dios bendice, pero otra cosa es aprovecharse. Yo he escuchado algunos predicadores que dicen algo como esto, hermano. Si tú no das esa ofrenda especial que te estoy pidiendo, puede ser que tu mamá se muera o algún familiar. Y yo digo, wow, clase herejía. Entonces lo que pasa es que la gente que no conoce la palabra, hermano, dice, uy, no, yo no quiero que mi mamá se muera. Mejor voy a sembrar y voy a dar. Y es bien peligroso. Se saben como las cosas que están saliendo en las redes sociales. Si tú no compartes esto que está aquí, entonces puedes tener un peligro en tu vida. Y yo me imagino que hay gente que supuestamente es cristiana que lo comparte porque yo no quiero que me pase nada malo. Y lo tienes que compartir 10 veces, 7 veces o 3 veces. Y esto es algo pues bien tremendo. Y es bien tremendo jugar, manipular a la gente. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que vale la pena dar, dando es como recibimos, pero no de la forma manipulada. Número 4, interpretación literal y selectiva de la Biblia, o sea, agarran las cosas que ellos quieren. Se citan versículos como 3 de Juan 1:2, deseo que prosperen en todas las cosas, como promesas universales de prosperidad. A menudo se omite el contexto histórico o teológico más amplio. Acuérdense que estuvimos estudiando las reglas de interpretación, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo Dios a través de Juan es que lo que debe de prosperar primero es nuestra parte espiritual, nuestra alma, y que Él desea que así como prospera el alma, prosperamos espiritualmente, así también sea económicamente. Pero ellos usan estos textos para decir que tenemos que ser millonarios, que tenemos que ser ricos, que un cristiano no puede pasar una necesidad, no puede pasar un momento de pobreza. Y hermano, a veces Dios puede usar la pobreza, momentos difíciles para hacernos crecer más bien, ¿verdad? Pero ellos, bueno, enseñan. Ahí irían contrario un poco a la palabra donde señala la palabra que vamos a pasar por muchas pruebas y tribulaciones. Correcto. Estando en el mundo.
Correcto. Así es. Por eso es que tenemos que saber la Biblia, como acaba de decir mi hermano Danilo, porque ese y otros pues tiran por el suelo lo que ellos enseñan, y eso está metido, hermano. Y eso en todas las ciudades hay iglesias que están bombardeando con esas cosas, por lo menos en Estados Unidos. No sé si en Nicaragua está así, pero en Estados Unidos está tremendo esto. Número 5, antropocentrismo, o sea, el hombre, el ser humano es primero, casi antes que Dios. Y visión positiva del creyente. El ser humano es visto como el hijo del rey, con derecho a vivir en abundancia. Se enfatiza la autoestima, el éxito personal y el pensamiento positivo, más que el sufrimiento o la cruz. O sea, se dice, bueno, está pasando problemas, es porque usted no tiene un pensamiento positivo, tiene que decir cosas. Y pues les he dicho en realidad, hermano, que hay cosas de estas doctrinas que con la doctrina verdadera están como en una rayita, porque es verdad que nosotros debemos de pensar en fe. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? La Biblia habla de que somos reyes y sacerdotes, pero ellos lo usan más que todo para engrandecer al ser humano, lo que se llama el humanismo, ¿verdad? Esa es parte de lo que ellos enseñan, o sea, poner al ser humano en un pedestal. Eres el más importante de todo. Líderes carismáticos y megas iglesias suelen estar asociados con pastores o evangelistas mediáticos, programas televisivos, conferencias y libros motivacionales. Se centra en testimonios de éxito como prueba de la veracidad del mensaje. Ahora, no es malo que un pastor esté en la televisión, esté en las redes o aparezca en realidad en conferencias y todo. Pero lo malo es que esta gente da a entender que un pastor que esté en prosperidad, pues es el mejor de la ciudad, por eso sale en televisión, es el más importante, por ahí es donde llevan estas cosas. Críticas y controversias. Se le acusa de materialismo, manipulación económica y tergiversación del evangelio. Muchos teólogos sostienen que el mensaje cristiano auténtico no garantiza riqueza ni salud, sino salvación y vida en comunión con Dios, ¿verdad? Hermanos, yo he conocido evangelistas o pastores que pasan con enfermedades terribles, crónicas, y más bien son ejemplos. Algunos están en sillas de ruedas, hermano, y ellos nos dan ejemplo de la fe. Entonces, para esta gente, un cristiano que esté en silla de ruedas no es cristiano. Ese es un rebelde o alguien que esté en pecado. Están en maldición. Sí, están en maldición, correcto. Y no es así, ¿verdad? Sabemos que no es así. Ahora, hay gente que puede estar en pecado y están mal, eso ya se sabe. Pero no es que los cristianos no podemos enfermarnos y que no podemos pasar por momentos de pobreza, sino que siempre debemos de estar en riqueza. Aquí hay un cuadro, hermanos, que espero que lo vean. Está quedando grabado el mensaje, si Dios permite. La primera parte a la izquierda dice la visión que tienen de Dios. En la teología de la prosperidad, Dios desea que todos sus hijos sean ricos, saludables y exitosos. En la teología bíblica, en la historia de lo que la iglesia ha creído, Dios es soberano y su voluntad puede incluir prosperidad o sufrimiento. Busca la santidad, no solo el bienestar material. Entonces,
La verdad es que creo que todos los que estamos aquí sabemos que Dios en realidad es soberano y Él podemos estar prosperados hablando económicamente o podemos estar por un tiempo de sufrimiento o de enfermedad. Y es más, para mí, un cristiano que tiene una enfermedad como un cáncer o qué sé yo, qué lindo es verlo que no claudica y que diga, bueno, no importa, si Dios me llama, Él es mi redentor, Él es mi salvador, yo estoy confiando en Él. Eso es precioso porque es bonito decir esas palabras cuando estamos bien y no hay enfermedad y no hay ningún tipo de pobreza, tengo mucho dinero, pero más lindo es decirlo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Hablando del propósito de la fe, en la parte izquierda, la teología de la prosperidad dice obtener bendiciones materiales y físicas. La fe es una fuerza para lograr resultados. La teología bíblica o la verdad de la Biblia es confiar en Dios y buscar su voluntad. La fe se centra en la salvación y en la relación con Él. Así es que no es porque nosotros declaramos, sino es la confianza en nuestro Dios, humillarnos delante de nuestro Dios. Enseñanza sobre la prosperidad. La teología de la prosperidad dice, la prosperidad es señal de bendición divina y la pobreza indica falta de fe. La verdad bíblica es, la prosperidad puede ser una bendición, pero no es garantía. Jesús y muchos santos tuvieron con humildad o vivieron en humildad, ¿verdad? Esa es la verdad. Hablando económicamente, aquí sigue la tabla, hermano. Interpretación bíblica. La teología de la prosperidad es literal y selectiva, se usan textos sobre bendición económica sin su contexto. La teología bíblica o la Biblia es contextual y teológica, considera el conjunto de la revelación bíblica y su sentido espiritual, que es pues lo que hemos venido estudiando con hermenéutica. El sufrimiento en la teología de prosperidad se considera negativo, fruto de falta de fe o de pecado. En la Biblia puede tener valor redentor y formar parte del crecimiento espiritual. O sea, el sufrimiento, hermano, en realidad nos puede hacer crecer. Eso sin duda. La oración y la confesión. Orar o declarar fe garantiza recibir lo pedido. Decláralo y será tuyo. La oración busca alinearse, esta es la Biblia, con la voluntad de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad. Porque Él es soberano, hermano. Y cuando oramos por fe, en realidad. Es sin duda, oramos por fe. Miren, hermano, no sé si yo les comenté a ustedes, pero estábamos en España y un muchacho español casado con una colombiana tenían una niña muy grave, muy enferma. Inclusive creo que la niña recién nacida estuvo como un año o no sé cuánto en el hospital, no se la daban. Y el muchacho nos pidió que fuéramos a su casa a enseñarles la palabra. Y ellos iban a la iglesia. Entonces escogimos un día y estábamos en el comedor de su casa el primer día y él invitó a su mamá. Y la mamá cuando terminó, le gustó la clase y me dijo, no iba a la iglesia la mamá. Pastor, míreme, dice, y yo puedo traer a otros hijos o a otros familiares. Yo le dije, si Tony era el hijo de ella, si Tony le da permiso, aquí tráigase a todo el pueblo, le dije. A todos los que quieran que vengan a oír la palabra.
Entonces, en la siguiente semana trajo a un hermano que ya me habían contado que tenía dinero, pero era alcohólico. Y la esposa de él era atea y él también, digamos. Entonces, cuando yo estoy enseñando la Biblia, hermano, y estoy hablando del amor de Dios, la mujer pega un grito, la nuera de la señora. Mentira, pero viene el grito que pegó, hermano. Eso que estás hablando es falso, dice, no digas. Un grito que yo estaba asustado, nunca me había pasado. Y yo solo dije, Espíritu Santo, ayúdame. Porque era terrible los gritos que pegó, hermano. Y yo me quedé callado y dice la señora, la suegra, pastor, dice, ¿puedo decirle algo? Sí, le dije yo. Mire, dice, es que mi nuera tiene a un hermano jovencito, dice, allá en un hospital en la capital, en Madrid. Y a él ya lo desahuciaron, él tiene leucemia. Y ya le dijeron, dice, que se va a ir a su casa a morir. Y la muchacha, bueno, era una mujer pues como, yo no sé si yo tenía como 30 años o cuánto, ella tal vez 35 o 40. Y yo la quedo viendo y le digo, ese es el problema, por eso es que no crees en Dios. Y me quedo viendo como brava, hermano. Pero miren, les cuento esto porque yo sentí que Dios me dijo, hermano, tienes que hablar de que yo sano y que soy poderoso. Y yo dije, ay, Dios mío. Y le digo, me puse de pie, le dije, tu problema es que tu hermano está enfermo. Yo tengo un Dios que lo sana, le dije. Hoy mismo lo sana. Oiga bien, pero eso fue que Dios me tenía como con la espada y la pared allí. Y entonces la mujer me quedaba viendo y le digo yo, pónganse de pie, por favor. Y estaba cerca de ella y le digo, ¿tú quieres que tu hermano sea sano hoy? Y no me decía nada. Te pregunté, le dije, ¿quieres que tu hermano sea sano hoy? Y me movió la cabeza. Vamos a orar porque tu hermano va a ser sano hoy. Pero les digo algo, hermano. Yo nunca había hecho algo así, porque yo tengo mucho temor delante del Señor, pensando en la voluntad de Él, pero yo sabía que Dios me estaba diciendo, esta es la oportunidad que tenés de declarar de que yo soy todopoderoso y que yo puedo sanar a su hermano. En realidad, reconociendo la voluntad de Él, hermano. Yo dije esas palabras porque yo sabía que Dios me estaba diciendo que lo confesara y que orara. Y oramos, hermano. El marido era alcohólico, tenían dinero. Y el domingo, hermano, llegan a la iglesia y yo lo veo, la iglesia está algo llena, era un templo algo pequeño y a lo mejor habían 80 o 90. Y entonces yo veo que el hombre, hermano, cuando yo paso después de la alabanza, yo veo que el hombre está levantando la mano, el marido alcohólico. Y yo disimulé, ¿verdad? Como que no lo miraba. Entonces yo saludé, hablé y ya iba a predicar. Y dice, pastor, por favor, déjeme hablar, dijo. Y ya, como todo el mundo escuchó, ok, le digo yo, está bien. Y dijo algo como esto, hermano. Los pastores, dice, estuvieron, creo que fue miércoles o jueves o algo así, allá en la casa de mi hermano Tony, que viene aquí a la iglesia con ustedes, dice. Resulta que yo tenía, dice, mi cuñado, que ya le habían declarado, dice, que iba a morir. Pero este viernes, dice, le hicieron unos últimos exámenes y resulta que le dijeron que está sano, que no tiene nada, como que nunca ha tenido nada. Y quiero decirles, dice, que los pastores de ustedes oraron allá en la casa por esa sanidad y Dios los sanó.
¿Saben por qué les estoy contando esto, hermano? Porque en ese momento, cuando yo oré, yo sabía que Dios me estaba diciendo que lo hiciera. Pero nosotros no podemos andar, ahora yo decreto que tal y tal. No, porque es la voluntad del Señor. Si vamos a orar, siempre es conforme a su santa voluntad. Pero tenemos que declarar fe, porque esa es la fe, ¿verdad? Pero sabiendo que es conforme a la voluntad de Dios. Ok, interpretación bíblica. Bueno, ya lo vimos. Ya el sufrimiento también. Vamos al último, también ya vimos la oración, que es buscar alinearse con Dios. Y lo último, relación con el dinero. Dar dinero, diezmos y ofrendas genera multiplicación y prosperidad personal, siembra y cosecha. Lo bíblico. La generosidad es un acto de amor y servicio, no una transacción con Dios. O sea, hermano, nosotros sabemos que al que siembra, recibe, pero nosotros no somos negociantes con Dios. ¿Verdad? Nosotros esa no es la idea. Yo voy a dar $100,000 porque él me va a dar 1,000,000. No es así. Y eso es casi lo que es el evangelio de la prosperidad. Cristología, Jesús es visto como un modelo de éxito y riqueza espiritual y material. Jesús es el siervo sufriente que redime al mundo a través de su sacrificio. En realidad, hermano, lo importante para el ser humano es la salvación, no es lo material, ¿verdad? Esa está como la otra, la teología de la liberación. Esa tal vez la vemos también, que habla de lo material, que lo más importante es llenarle el estómago al ser humano más que lo espiritual. Pero sabemos que no es así. Lo más importante es primero lo espiritual y después lo demás. Ética y comunidad. Énfasis en el éxito individual y el testimonio personal de prosperidad. Bíblicamente, énfasis en la solidaridad, el servicio y la vida comunitaria. Críticas principales: materialismo, manipulación emocional y teológica y desviación del mensaje evangélico. En lo bíblico puede caer en ascetismo, o sea, lo que Dios quiere es que yo sea pobre y no tengo nada. Hay gente que así dice. Hermano, una vez llegué a una célula en Honduras y yo era el pastor. Y en la reunión que yo iba a supervisar, digamos, se levantó un señor y dijo: hermano, dice, cuando ya estemos con el Señor va a ser glorioso. Aunque aquí dice nosotros somos miserables y pobres. Y entonces yo tuve que intervenir y le dije: hermano, nosotros no somos ningunos miserables. Nosotros somos hijos de Dios. Aquí vamos a sufrir porque estamos todavía en este mundo, en este sistema de pecado. Pero no somos miserables. Somos hijos de Dios. Y es cierto que cuando pasemos allá a la eternidad va a ser algo glorioso que no tiene comparación. Pero él dijo así: aquí nosotros somos miserables y desgraciados, cosas así dijo. Y yo dije: no somos eso. Entonces, en el cristianismo hay gente que puede caer en el otro extremo, que es el ascetismo. Yo vivo pobre y no importa. O falta de atención a las necesidades materiales, pero busca un equilibrio espiritual. Entonces hay gente que puede caer en el extremo. Eso es lo que quiere decir esto. Ok, hay aquí un video, pero antes de eso me gustaría saber si ustedes tienen algo que decir, ¿verdad? Algo que se les quedó allí, alguna inquietud o quieren agregar algo más.
a esto que estamos viendo del Evangelio o la teología de la prosperidad? No hay nada. Mi hermano Gerardo. Pastor, usted mismo lo dijo, en verdad es una línea bien delgada la que se cruza ahí, porque ahora en día pues podemos ver a muchos pastores predicando solo de prosperidad, que si y negocian con las personas que si usted no le da a Dios, está como en maldición. Hace poquito en Honduras hubo un caso ahí de un pastor que llegó de México, creo que era, no sé, no recuerdo bien, y empezó a hablar ahí con una persona que diezmó o ofrendó, y era por primera vez que llegaba el varón, creo que se lo comenté a usted, y le dijo de que si él diezmaba, entonces él le dijo de que no, que él solo estaba ofrendando 100 y pico de lempiras o 1000 y pico de lempiras, algo así, y dijo que el dinero de él estaba bajo maldición, ¿verdad? Y así muchas veces vemos en iglesias aquí en Estados Unidos, y usted mencionó un nombre ahí, el pastor, el de Miami, Maldonado. Yo vi una prédica de él, de que bueno, al final la terminé quitando porque no me gustó en realidad, ¿verdad? Lo que estaba predicando él, y salió como de que como él era el pastor, ¿verdad? Y llegó con un traje todo roto, ¿verdad? Un saco todo roto, y les decía a los feligreses de que pues que si él no estaba bendecido, ellos no iban a estar bendecidos, ¿verdad? Y que pues el Señor quería que estuviéramos bendecidos, y pues la verdad, como usted dijo, es una línea muy delgada. Dios quiere en verdad que seamos bendecidos, ¿verdad? Amén. Pero el Señor tiene el control de todo. Él es el dueño del oro y la plata, dice la Escritura, pero manipulan muchas veces eso con las ofrendas y todo esto. Es una línea bien delgada, pastor, que muchas iglesias han caído en eso, en ese error, porque en verdad es un error, ¿verdad? Porque a Dios usted no le podemos doblar el brazo a Dios para que, como quien dice, que le damos para que Él nos dé el doble. Jamás. Lo hacemos por gracia, por el agradecimiento que tenemos por Él, pero no porque le damos porque Él nos va a dar de retribución. Amén. No, sí, me gustó mucho eso, pastor, y en realidad, como le repito, muchas iglesias están pasando eso, muchas iglesias, y mucha gente, no sé, en verdad. Tal vez como mismo dice la Escritura, mi pueblo perece por conocimiento, ¿verdad? No sé cómo cae la gente en eso, y dan sus cosas, se despojan, ¿verdad? De su dinero, de sus cosas que puedan tener materiales. Pues lo material es material, pero aún así, pues, a un dado caso, les cuesta a toda persona tener algo, ¿verdad? Amén. Para que, por decir así, para mí son charlatanes, en verdad, que engañan a las personas, pastor, y son herejías, como usted dijo también, de que usan esos métodos para engañar a las personas ahora en día, y creo que tenemos que estar muy pendientes ahora en dónde vamos, dónde nos sentamos, porque eso ahora en día está, pero un negocio completo, pastor. Así es. Bien tremendo. ¿Algo más, hermanos? Pastor, sí. sobre todo un poquito declarar y esto, bueno, pues escuchaba bien, y hay experiencias como la que usted pasó con esa persona en España. Y ciertamente en ese momento, como dice usted, guiado por el Espíritu, amén, es un asunto muy diferente, y es donde tenemos que tener el discernimiento hacia dónde nos guía el Espíritu. Amén, amén. Y quizá en este momento fue necesario que el Espíritu lo guiara en declarar sanidad, en hablar sanidad sobre esta persona, sí, viendo la condición de su hermano. Así es. ¿Verdad? Viendo la condición, yo creo que fue necesario para activar
para el Espíritu de esta manera convenciéndola a ella de la veracidad de Dios. Así es. Y en cuanto a esto de que dicen doy y pan, pan, David dijo, no dijo David, traigo para que me multipliques el granero. No, David dijo, de lo que yo he recibido de tu mano, te traigo hoy. Amén. David no dijo, aquí te traigo para que me multipliques, aquí te traigo para que me des. No, David dijo, de lo que tú me has dado, es de lo que yo vengo hoy a ofrecer. Amén. Amén. Sí, amén. Ok, muy bien. Mi hermano Danilo, no sé si tiene algo. No, está bien. Ok, vamos a ver, tengo 2 videos, vamos a ver uno de ellos y después vemos si hablamos un poquito para terminar. Creo que voy a poner el segundo. A lo largo de la historia podemos observar movimientos que tratan de manipular a Dios para que haga lo que ellos quieren. En esencia, buscan que el texto bíblico respalde sus ideales, sin importar cuán erróneas sean sus enseñanzas. Uno de estos movimientos ha sido catalogado como el Evangelio de la Prosperidad, el cual es altamente peligroso. Podemos encontrar hasta pastores que ganan salarios excesivos y predicadores que solo aceptan donaciones que sean mayores a $100. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Este movimiento promueve una doctrina falsa que esclaviza a la gente a pensar que seguir a Jesús significa prosperidad y riquezas materiales. Para conseguir esto, hacen que Jesús deje de ser el Salvador, que se da a sí mismo, que expía el pecado, que satisface la ira de Dios y que elimina la culpa, convirtiéndolo en un mayordomo ansioso que va a buscar todos nuestros deseos y nos da nuestra mejor vida. Pero lo más triste de este movimiento es que dan a la gente una falsa esperanza de salvación. Antes de conocer el origen del Evangelio de la Prosperidad, escuchemos qué piensa Paul Washer de este falso evangelio. El Evangelio de la Prosperidad, que se predica tanto en los Estados Unidos en el día de hoy, y también ahora ha sido exportado a todo el mundo, contaminando a todo el mundo. Yo odio el Evangelio de la Prosperidad, y esos predicadores que predican la prosperidad, estoy en contra de ellos totalmente. Porque mira, ellos y sus seguidores no están escudriñando las Escrituras para ver la gloria de Dios en la cara de Cristo. Están escudriñando las Escrituras para encontrar principios para mejorar sus vidas. Y están demostrando que en su corazón no desean a Dios. Desean las cosas de este mundo. Hablan más de carros y casas y sanidad. ¿Me entienden, hermanos? Las Escrituras, uno puede leer las Escrituras y por medio de las Escrituras condenarse. Pero nosotros leemos las Escrituras, ¿por qué? Porque hemos encontrado una joya. Su nombre es Jesús. Y queremos verlo más y más y más y más.
Un hombre que siempre anda pensando en las cosas de este mundo, él piensa así porque él es del mundo. Pero una persona con un corazón regenerado no le importan estas cosas. No porque es un santito que sabe cómo negarse de todo, no. Es porque él ha visto un tesoro mucho más grande, la persona de Jesucristo. El sutil evangelio de la prosperidad enseña que si trabajamos duro para Dios, entonces Él debería trabajar duro para ti. Muchos han creído esta mentira, pero ¿cuál es el origen de este falso evangelio? Para responder a la pregunta, escuchemos atentamente al historiador y teólogo César Vidal. Vamos a empezar con el origen. El Evangelio de la Prosperidad para muchos seguramente sería el Evangelio máximo, sería la manera más profunda de entender las Escrituras, más prometedora. Lamento darles un disgusto esta tarde porque el Evangelio de la Prosperidad no es nada más que la infiltración en las iglesias evangélicas del ocultismo del New Thought del siglo XIX. Voy a intentar explicar un poco qué es esto. New Thought es un término que es inglés, que significa el nuevo pensamiento y que es algo que aparece en el siglo XIX de la mano de un ocultista norteamericano que se llamaba Phineas Quimby. Y Phineas Quimby es un personaje que desde el principio se dedica a ir avanzando algunos de los aspectos de ese movimiento del New Thought. ¿Qué tiene ese movimiento que efectivamente es lo mismo que el Evangelio de la Prosperidad? Pues tiene, por ejemplo, la confesión positiva. Es decir, si tú te dedicas a confesar algo en voz alta, eso se produce como por arte de magia. Y subrayo lo de la magia porque efectivamente parte de un pensamiento mágico, no de un pensamiento bíblico. Es el hecho de que también tú puedes cambiar la realidad visualizando. Es decir, si yo en un momento determinado me siento en una silla en mi casa y empiezo a visualizar lo que deseo, se supone que esto va a acabar produciéndose a diferencia de lo que pueda producirse en ese momento. Y esto va vinculado además a dos cuestiones que obviamente son preocupaciones del ser humano. Una, la salud, es decir, tú puedes de alguna manera provocar el estar sano continuamente si estás utilizando esa confesión positiva y ese pensamiento positivo, y también puedes enriquecerte si efectivamente entre aquello que tú visualizas, que tú confiesas positivamente, que tú señalas, está el hecho de obtener riquezas. Este sería un resumen, yo diría que muy pequeño de lo que es el origen de ese New Thought. El New Thought históricamente se ha dividido luego en distintos grupos. Por ejemplo, la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy es una heredera directa del New Thought. La idea de que en realidad la enfermedad no existe, es algo mental, tú puedes controlar esa enfermedad. No hace falta que diga que la gente de ciencia cristiana enferma y se muere exactamente igual que todo el mundo, pero evidentemente esto forma parte de su creencia, en muchos casos hasta el extremo de negarse a recibir tratamiento médico, a tomar medicinas. Es el caso de Unity. Unity es un movimiento que yo no creo que ahora esté en sus mejores momentos, pero en los años 70, 80 era muy conocido y es otro movimiento de New Thought. Y luego está el caso del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es algo que viene directamente del New Thought, y esto se puede ver, por ejemplo, en las obras del que se podría decir que prácticamente es el padre del Evangelio de la Prosperidad, aunque ya murió hace años, que es Kenneth Hagin. Kenneth Hagin solía contar las revelaciones que había tenido el Señor sobre los principios del Evangelio de la Prosperidad. Te contaba historias tremendas como que aparecía un demonio en forma de simio y decía Yakati Yak y cosas así. O sea, Kenneth Hagin de vez en cuando te metía algunas historias bastante inverosímiles en general, por no decir ridículas, pero cuando uno lee en inglés las obras de Kenneth Hagin, es que son
New Thought. En algunos casos los párrafos son párrafos tomados literalmente de libros de New Thought, lo que uno le hace pensar o bien que Kenneth Hagin plagió directamente del New Thought, como en su día pues la profetisa de los adventistas del séptimo día, Ellen White, plagió de todo lo que se le puso por delante, o que aquel que inspiró, el espíritu que inspiró a los autores de New Thought, pues también inspiró a Kenneth. Kenneth Hagin, insisto, ha sido hasta su muerte hace pocos años el gran patriarca del Evangelio de la Prosperidad y era un personaje que toma el New Thought y parece que al lado agarra una canasta de versículos bíblicos, mete la mano y espolvorea una serie de versículos bíblicos y la sensación que da es que aquello es medianamente bíblico. Yo diría que Kenneth Hagin incluso era el más moderado, es decir, fue el primero y fue el más moderado, es decir, en términos generales era un pentecostal, pero con toda una carga de New Thought que tenía que ver con la sanidad, con la prosperidad, con la confesión positiva, con la visualización. Los discípulos de Kenneth Hagin ya han ido siendo cada vez más Evangelio de la Prosperidad y menos pentecostalismo. Es decir, un Kenneth Copeland, por ejemplo, un Clifford Dollar, por ejemplo, o la gente que ha podido llegar ya dentro de lo que sería el mundo hispano. Estoy pensando en un Cash Luna, estoy pensando en un Guillermo Maldonado, etcétera. Bueno, esta es gente que cada vez ha sido menos bíblica, que se limita a repetir demasiados versículos totalmente sacados de contexto y que no tienen nada que ver para aquello con que ellos lo apoyan. Y es gente todavía, yo diría, más poco consistente, con menos solidez todavía que Kenneth Hagin, que ya es decir. En algunos casos incluso son personajes que en los últimos tiempos han ido revisando su doctrina. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una época en los años 80, 90, en que posiblemente la gran figura del movimiento de la prosperidad o del movimiento de fe, como ellos decían, era Benny Hinn. Y Benny Hinn podía decir las tonterías que quisiera, que de todas formas provocaba un entusiasmo tremendo. La gente iba a su iglesia en la Florida, pues como los católicos van al santuario de la Virgen de Lourdes o de la Virgen de Fátima. Y hace pocos años, uno de los sobrinos de Benny Hinn de pronto salió y dijo: el Evangelio de la Prosperidad es un antievangelio. Yo he tardado años en darme cuenta y el propio Benny Hinn en los últimos tiempos está más callado y más silencioso y menos extremo en sus posiciones. Pero por volver al punto de inicio, el Evangelio de la Prosperidad fundamentalmente es la infiltración del pensamiento gnóstico o del pensamiento ocultista del New Thought dentro de lo que sería el mundo protestante. Como creyentes, tenemos la tarea de no dar lugar a la carne o inclinaciones pecaminosas. Cuando nos fijamos en cómo se ve el verdadero evangelio en las Escrituras, no encontramos el evangelio de la prosperidad, no vemos creyentes enriquecerse por medio de seguir la cruz de Cristo, y no leemos acerca de apóstoles encontrando bienestar por seguir a Jesús. Vemos todo lo opuesto. Vemos el encarcelamiento y sufrimiento de líderes de la iglesia por causa de seguir a Jesús. Vemos a gente morir por causa de Cristo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ok, hermanos, ¿algo más que agregar antes de orar? ¿O ya no hay nada? Ya está dicho todo ahí. Dice hermano Gerardo, con ganas de... Oh, pastor, oh, qué tremendo, ¿verdad? No, es lo que mismo que estamos hablando ahorita y lo que nos está enseñando, pues, wow. Es una doctrina en verdad que se ha metido pues ahora últimamente en las iglesias. Se ha metido y están engañando a las personas en verdad y pues creo que tenemos que estar alerta, ¿verdad? Como vuelvo y repito, usted lo dijo, es una línea muy fina, ¿verdad? Y que por la fe en verdad, lo que nosotros declaramos en fe
el Señor, si en su potestad Él lo permite, pasan las cosas, ¿verdad? Y creo de que tenemos que estar bien alertas, en verdad, porque son tiempos bien difíciles ahora, pues todas estas cosas se tienen que ver y tienen que pasar para que la venida del Señor Jesucristo sea la más pronto. En verdad, se acerca más, cada día más la venida de nuestro Señor Jesucristo con todas estas cosas que se están viendo últimamente. Pastor, cada día estamos aprendiendo más, en verdad, y yo me siento muy alegre, en verdad, porque hay veces que hay cosas de que las vemos, pero como no nos detenemos a estudiar ni a profundizar en estos temas, las miramos muy por encima, en realidad, pero ya cuando empezamos a ver la profundidad de estas religiones, de estas sectas, en realidad, nos damos cuenta de que hay un trasfondo bien feo. Hay un trasfondo bien feo que está arrastrando muchas personas a perderse prácticamente, porque si este tipo de movimientos lo que hacen es meter a la gente más bien al infierno, no salvarla. Sí. Pero no, me gozo, pastor, en verdad, y creo que estamos aprendiendo mucho, en verdad. Amén. Fíjense que no sé si ustedes han escuchado, pero más o menos yo escuché una parte de que dijo el pastor Maldonado. Dice, yo le reclamé a Dios, dice, que los impíos deportistas, dice, ganan millones. Y yo que soy su siervo, dice, ¿cómo no voy a ganar más millones que ellos? Entonces, wow, es tremendo, ¿verdad? Porque no, eso no es bíblico. No es bíblico. O sea, y Dios nos puede bendecir y ya estamos bendecidos, pero hablando aún más en lo económico, Dios puede bendecir un pastor, un hermano, una hermana, pero no decir cosas como esas, ¿verdad? Si los impíos deportistas ganan millones y yo que soy pastor debo ganar más millones. Y si vemos la vida de Pablo y los demás, pues no era así, ¿verdad? No es ese el evangelio. No sé si hay algo más, mi hermano Darío, hermano Danilo, hermano Cantillano, alguna inquietud o algo más que quieran agregar. Si no, vamos a orar entonces y vamos a subir mañana, si Dios permite, el video, ¿verdad? Para que lo puedan ver cuando ustedes quieran. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Dios amado, porque estamos aprendiendo un poco más, profundizando un poco más y queremos ser de bendición para otros. Queremos defender tu palabra, Señor, hablar tu palabra. Queremos estar balanceados, queremos ser cristocéntricos, queremos honrarte, Dios, queremos depender del Espíritu Santo. Ayúdanos. Padre, yo te doy gracias por cada familia aquí representada, por cada iglesia aquí representada en la vida de mis hermanos. Te pido que los bendigas, que los guardes, que les ayudes, que los libres de todo accidente, de toda bacteria, de todo virus, de todo mal, Padre. Bendícelos con la bendición que viene de ti. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Próximo lunes. Amén, pastor. Bendiciones. Próximo lunes. Amén, amén. Que les bendiga. Buenas noches. Pues. Bendiciones. Bendiciones, pastores. Bendiciones. Buenas noches. Y era lo mismo, ¿no? Y ya le dijiste. Pero esa otra está linda, amor.